Estimados hermanos, les saludo en esta mañana preciosa con la paz de Cristo. Estamos una vez más conectándonos con ustedes para llevar a cabo nuestro servicio de adoración, de alabanza a Dios. Ya podemos también comenzar con el tiempo de la adoración a Dios, la alabanza, que ahora tenemos el privilegio de que nuestro hermano Elio y su equipo la dirijan. También ya a esta altura del día, ya también observaron, ustedes vieron los videos que están especialmente diseñados para los niños, con una enseñanza muy hermosa acerca del saqueo, así como también la continuación de las enseñanzas de los hermanos encargados de los adolescentes. Así que les invito a que a continuación estemos un momento conectados con Dios, hermanos, y enseguida regresamos a nuestra reflexión que corresponde hoy. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos encontramos con bien. Una vez más, me da gusto saludarles en compañía de mi familia, de Eric, que hoy nos acompaña. Quiero invitarle que nos dispongamos en esta hora para adorar a nuestro Dios, para alabar su nombre. Levante sus manos allí donde está, en su casa, en su cocina. Invoque al Dios del cielo. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta hora. Te adoramos. Venimos, Señor, con nuestro corazón delante de tu presencia, porque queremos, Señor, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Reconocerte, Señor, como todo lo que tú eres. Digno, Señor, eres tú de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por esta reunión que se está empezando a celebrar. Trae, Señor, bendición desde el más adulto, Señor, hasta el más pequeño, Señor. Derrama tu gracia, derrama, Señor, tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, disponga su corazón. Queremos invitarlo que alabe a Dios junto con nosotros allí desde su lugar donde se encuentra en esta hora. Siento la unción en este lugar.
porque hasta aquí nos ha ayudado Él, nos ha acompañado, nos ha cuidado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tus cuidados. Quiero entregar mi sueño, tu voluntad ascendeo. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un don de nuevo. Cámbiame
Hermanos, nos gozamos en esta hora por esta oportunidad. Le doy gracias a Dios porque nos permite saludarnos, vernos. Y por qué no decirlo, hoy cumpleaños mi hija Enni y estoy muy agradecido con Dios. Es mi pequeña hija y le doy gracias al Señor porque le permitió un año más de vida y es una gran bendición como toda mi familia. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Ese es nuestro deseo. Muy bien, ya que nos hemos deleitado en la presencia de Dios, esa parte tan importante de nuestro culto, quisiera ahora que abriéramos nuestra Biblia para que leyéramos o para que leamos San Lucas capítulo 2, verso 28. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos los hermanos que ya están reunidos, a las familias, así como a los hermanos simpatizantes, a los niños también que están ya listos. Dice la Biblia de la siguiente manera, hermanos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy bien, les invito a orar a Dios. Precioso Salvador, Dios Santo, en esta mañana te presentamos nuestra reflexión de este domingo, Señor, 24 de mayo. Te rogamos que tu palabra hoy también nos edifique, nos aliente, Señor, en todo lo que debamos hacer para tu gloria. Bendice a los hermanos, a los simpatizantes, a los hijos espirituales que están ya presentes. Gracias por tu amor, amado Dios, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, pues hoy voy a ampliar con más detalle, por supuesto, la reflexión que anteayer les envié de Mateo 24 acerca de 4 cosas que debemos hacer en estos tiempos especiales que estamos viviendo. Y bueno, me pareció importante incursionar un poco en esta parte de las profecías, aunque repito que no soy maestro de profecía, ni profeta, ni mucho menos, pero quise hacerlo así porque me ha estado inquietando todo esto. Y comienzo diciendo esto, hermanos, que este ambiente tan cargado que tenemos ahorita de cuestiones espirituales, bien buenas y malas, estas inquietudes, esta zozobra que se mueve en el ambiente, no es algo nuevo en la historia del cristianismo ni de la humanidad. A lo largo, repito, de la historia se han repetido momentos así difíciles, de zozobra, de expectativa, incluso de pánico franco, sobre todo cuando acontecen hechos, catástrofes, desgracias muy grandes, y esto pues amenaza la paz, la estabilidad de las naciones, de las personas. Y bueno, desde el comienzo vamos a ir analizando rápidamente esto. Yo quisiera que este sermón fuera corto, pero no va a ser posible. Voy a tratar de ser lo más preciso y lo más rápido. Entonces, desde la iglesia primitiva, vamos a tomar desde ahí, ya los hermanos en el ambiente de las persecuciones hacia la iglesia comenzaron a tipificar o mejor dicho a señalar al emperador Nerón y a todos los subsecuentes emperadores que persiguieron a los hermanos como el anticristo, como la bestia, el falso profeta. Y también la iglesia reformada, recién nacida ya por 1518-19 en delante, ellos también comenzaron a vivir tiempos de persecución y de crisis y comenzaron a concatenar lo que estaban viviendo con la palabra profética. Ellos comenzaron a ver en su mundo de caos, como la primitiva iglesia al comparar con el Imperio Romano. Ahora ellos, su comparación directa era con la iglesia católica romana. Y para ellos el Papa, los obispos católicos representaban al anticristo, la bestia, y eran toda una serie de personajes malignos que envolvían esta atmósfera de miedo.
Y así, después de esto, cuando la iglesia reformada, magisterial, se divide por pugnas internas y nace el movimiento radical, también entre ellos mismos, ¿verdad? Después los mismos radicales llamaban anticristo a los luteranos reformados y anglicanos. Y luego entre ellos mismos también, ¿verdad? Hubo grupos como los menonitas, los joteritas y otros que también llamaban anticristos a los mismos radicales. O sea, era una cadena de acontecimientos. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que veamos cómo cada vez que hay un problema fuerte, los cristianos tendemos o nos inclinamos a interpretar lo que estamos viendo en función de profecías. Y por supuesto, la clásica es la de Mateo 24, Lucas 21 y otra referencia también de Marcos, que también está ahí escriturado. Pero bueno, si seguimos analizando rápidamente así, más adelante con el tiempo, ya para 1800 y algo, se identificaba a Napoleón como el anticristo, después al comunismo, después a los filósofos existencialistas, nihilistas como Friedrich Nietzsche y otros. También antiguamente hubo periodos como en el caso cuando estaba a punto de entrar el año 1000 de nuestra era, hubo una crisis a nivel del mundo conocido entonces porque venía el fin del tiempo, se levantaron profetas, maestros, de todo tipo enseñando que entrando el año 1000, enero del año 1000 se acababa el mundo. Y más reciente, hace 20 años, cuando el año 2000 venía también, se levantó una especie de caos pasajero entre los mismos hermanos, hablando del fin del tiempo. Y hubo quien incluso, iglesias enteras evangélicas, huyeron al monte con su pastor y esperaron allá hasta que viniera Cristo, porque el pastor, su profeta les decía que amaneciendo el 1 de enero del 2000, venía Cristo por su iglesia, vendieron todas sus cosas y bueno, ahí está la historia triste de todo esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo tampoco quiero minimizar la importancia de los tiempos que estamos viviendo. Tampoco quiero que se entienda que estoy yo ridiculizándolo o minimizándolo. Lejos sea eso. Lejos sea de mí eso. Pero quiero darle un enfoque equilibrado. Soy responsable de una iglesia de casi 400 miembros, con varias misiones que tenemos activas. Y no me gustaría que los miembros de mi congregación se dejaran o cayeran en los extremos, en el extremo del pánico y en el extremo de la indiferencia. Y yo creo que está bien que seamos equilibrados. He titulado esta reflexión Más fe y menos pánico, por lo mismo, para que junto con esto podamos nosotros armar pues toda una serie de medidas para que nosotros mismos no caigamos en esos extremos pues tan dañosos. Durante esta reflexión pues hice una combinación y una complementación del capítulo 21 de San Lucas con el capítulo 24 de Mateo, porque son los dos textos más extensos donde Jesús se refiere a las señales del tiempo del fin y a su venida, y estuve concatenándolos, acomodándolos más o menos de manera paralela, y a partir de ahí ir reflexionando. Así que pues vamos a tener un poco de paciencia. Tengo dos máquinas aquí a mano. Ay, perdonen ustedes si tengo aquí dos máquinas. En cierta ocasión, valga el ejemplo, se me fue una familia de la iglesia, de otra iglesia que no es la que pastoreo ahorita, ¿verdad? Argumentando que yo usaba la computadora en las predicaciones y que la computadora era el anticristo, la marca de la bestia y sabe qué más cosas, y se fueron de la iglesia. Bueno, eran hermanos que yo tenía poca confianza con ellos y no se dejaron pastorear. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Bueno, entonces, hermanos, ya dije el encuadre del fin de esta reflexión, y el texto que tomé es el texto que centra o que enfoca exactamente lo que quiero decir. Repito el texto de oro, Lucas 2:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces es yérguete, levántate. Asimismo, que tu cabeza, levanta tu cabeza. Y la razón es porque tu salvación
completa y final está cerca. Ahora, veamos 3 cosas que mencioné en la reflexión de antier, que nosotros debemos hacer y vivir, y seguro que las estamos haciendo y las haremos en relación con todo esto. Primero, viene la palabra perseverar. Perseveremos ante cualquier circunstancia que estemos viviendo y las que vengan, en una posición de fidelidad a Dios. Y aquí me refiero a Lucas 21, versos 10 y 11, que dice de la siguiente manera: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Esto mismo también, por supuesto, Mateo 24 lo dice, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. A ver, aquí me fui. Más atrás. Versículo 13, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Dice, complementando esta parte, en relación con lo que Lucas dice, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares, pero dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y quiero ser honesto y quiero ser directo con las estadísticas. Mire, en el caso, por ejemplo, de las guerras, los registros que tenemos en la actualidad con la información del internet, hablamos de más de 12,000 guerras. Alguien habla hasta de 14,000 guerras registradas desde que hay el registro de escritura cuneiforme allá, ¿verdad? Con los países orientales, las naciones orientales. 12,000 guerras. De hecho, en los últimos 100 años ha habido más de 150 guerras. Y en ese momento hay, en la actualidad, pues, 40 conflictos que no han terminado de solucionarse. El más antiguo es el de Cachemira, en la frontera de la India con Pakistán, y también el de los israelíes contra los palestinos desde el 48. Así que, hermanos, estamos prácticamente viviendo un tiempo donde las guerras están presentes. Los terremotos no se diga, ¿verdad? Pero algo curioso, no podemos encontrar estadísticas de todos los terremotos, pero ha habido miles, cientos de miles. Pero los más grandes, los 10 más grandes de la historia, han ocurrido la mayor parte de 1930 a la fecha, menos de 100 años. El más devastador fue el de Valdivia en el año 60, y también el de México, con muchos muertos, ¿verdad? Hablamos de las pestes y las pandemias. Otro dato que corrobora la palabra del Señor Jesús. Tenemos, por ejemplo, que la viruela mató 300 millones de personas, vaya sumándole. El sarampión ha matado a 200 millones. La gripe española mató a 100. La peste negra a 50 millones. El SIDA tiene un contagio general de 76.1 millones de personas, de las cuales han muerto más de 35 millones ya, del 84 para acá. Tan solo esto, hermanos, sin contarle las pérdidas en las guerras, porque esto solamente son las crisis de pandemias. Tan solo de puras pestes y enfermedades han muerto 685 millones de personas, lo que representa el 10% de la población mundial actual. Más o menos, si le calculamos, eso sería 6 veces la población de México, que son 120 millones. 6 veces más han muerto de estas plagas y pandemias. Y el hambre también, muchísima gente muere de hambre. Leí la estadística, parece que cada año mueren 36 millones de personas de hambre en el año. De manera que podemos sumarle a los 60 millones de la Segunda Guerra Mundial, los 30 de la Primera Guerra Mundial, el conflicto de Vietnam, y tenemos millones de personas muertas, porque son el cumplimiento
estricto de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya agregándole como un corolario a esta crisis serían las persecuciones. La iglesia ha sido perseguida desde que nació contra el diablo en su contra. Lucas 21:17 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y esto, hermanos, pues es algo también que pudiéramos agregar, no solamente los fallecidos de entre los hombres, las personas, sino también la tribulación de la iglesia. También agregamos, hermanos, las señales atmosféricas. Esta parte de las señales atmosféricas, en mi propio concepto, son las últimas señales previas al advenimiento de Cristo, a la segunda venida de Cristo, al arrebatamiento y la segunda venida, para que usted y yo veamos esto. Mire, las señales atmosféricas en Lucas 21, del 25 al 27, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y luego agrega: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice el 27, entonces, o sea, inmediatamente verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vean ustedes esta parte que quiero detener un poquito aquí por esta razón. Las señales en los cielos, en el sol, en las estrellas, en los planetas, en la luna. Mateo dice que no dará su resplandor la luna, y agrega otras cuestiones aquí atmosféricas, pero los dos coinciden en el uso del término Uranos. El 26 habla de las potencias del Uranos. El Uranos en griego no es el cielo de Dios, es el cielo espiritual. El Uranos es el cielo atmosférico, se refiere a la atmósfera, y pues se refiere de manera también directa a lo que ocurre tanto en la atmósfera como el cambio climático, el calentamiento global, la capa de ozono y todo esto que estamos viendo. Pero también habla de la otra área de las estrellas y el cielo que está más allá del Uranos, que tiene que ver con las señales. La primera señal que yo vi hace algunos 20 años fue el choque del cometa Schumacher-Levy en Júpiter. Lo presenciamos por la televisión en aquel tiempo. Fue algo impresionante. También la aparición de manchas solares que nos hablan de los ciclos anuales, ciclos de cada 11 años en el Sol, donde la temperatura aumenta y baja. Y otras señales que se están dando en las estrellas, en los planetas, ¿verdad? De una manera muy acelerada. También la Biblia dice aquí en Lucas 21:26, dice que los hombres estarán desfalleciendo por la expectación de las cosas que sobrevendrán. La palabra sobrevenir quiere decir que viene una cosa sobre la otra. Y de esto somos testigos, de que día con día vemos una señal tras otra señal, una plaga tras otra plaga, una guerra tras otra guerra, un terremoto, etc, etc, etc. Entonces, esta parte de la Biblia, que son las señales atmosféricas, las señales del Uranos y del cielo también, más allá del Uranos, son evidencia de que Cristo, hermanos, viene pronto también ya por su iglesia. Porque dice el 27, repito, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. También aquí Mateo lo dice en el versículo 25 del 24, capítulo 24, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y sigue diciendo otras cosas aquí también. Entonces, pudiéramos agregar un poco más acerca de esto del bramido del mar y de las olas, que Mateo también recalca. Y tiene que ver con que los hielos de los polos están deshaciéndose por el calentamiento global. Bloques inmensos de hielo antártico están ya despedazándose, desplazándose hacia el centro, hacia el Ecuador,
Esto tarde que temprano va a hacer que las corrientes que vienen del norte del Atlántico dejen de fluir, porque tanto agua fría bajando va a hacer que al llegar al Ecuador se va a calentar, y eso va a hacer que deje de fluir toda la corriente del Atlántico, y viene una época también de glaciación, que se dice que hasta los hielos van a llegar hasta el lado de, más o menos hasta Zacatecas. Esa parte de la República Mexicana va a ser los hielos perpetuos, de manera que solo una franja pequeña quedaría sin hielo. Entonces los pronósticos son terribles en todo esto. El mar ha aumentado 25 o 30% más en el nivel de sus olas. Hay partes ya de la República Mexicana y del mundo que el mar ya entró más allá de lo que antes entraba. Y la gente va a estar entonces, hermanos, dice, confundidos, desfallecerán, llenos de temor y de expectación por las cosas que sobrevendrán. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, ¿qué hacer ante todo esto? ¿Qué hacer ante este panorama tan trágico que se ve? Guerras, pestes, hambres, terremotos, sedicciones, desarreglos climáticos, persecución, etcétera, etcétera. Lo que uno como cristiano está haciendo ya, de hecho. Somos una generación cristiana resiliente, hablamos así. Entendida la resiliencia como la capacidad de manejar el conflicto y salir siempre de manera positiva de él. Somos resilientes espirituales los cristianos. Entonces nosotros tenemos la herramienta. Muchos ya nacimos en medio de un conflicto. Desde que venimos a la iglesia estamos acostumbrados a ver tantas cosas en la calle, en el mundo, y eso nos ha ayudado un poco. Pero más que nada, hermanos, la ayuda viene de lo alto de Dios. Doblar rodilla, orar, leer la palabra. Esto nos da, hermanos, el valor espiritual, la confianza de que el Señor está a cargo de todo esto. Se requiere fe y valor para que podamos nosotros perseverar. Esto es lo que decía al principio, que hay que nosotros emplear o ser perseverantes. Y la base de esto es que entendamos que por más difíciles que parezcan las cosas, Dios tiene el control. Estamos conscientes. Si algo de la palabra profética ha de quedársenos, hermanos, más allá de la especulación, tipo Daniel, tipo Zacarías, tipo X o Y, más allá de eso, si algo ha de quedarnos es la certeza de que Jesucristo, el Señor nuestro, está a cargo de todo esto, y que nada va a pasar más allá de lo que Él tenga destinado. Dice Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y Mateo también dice, ya leímos 24:13, el que persevere hasta el fin será salvo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Aquí simplemente diríamos lo que dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso también es importante. El extremo de la perseverancia es la no perseverancia. Lo opuesto a perseverar es desfallecer. Yo he notado con preocupación, pues sobre todo porque el Facebook es un indicador del estado espiritual de muchos, ¿verdad? Como ahora muchos cristianos, yo veía antes que publicaban pues sus, ¿cómo se dice? Sus uniformes de pandero, publicaban sus idas a la iglesia, me estoy gozando en el templo, en la presencia de Dios, y publicaban muchas cosas espirituales, y ahora ya los veo pues ya presumiendo su figura, poniendo canciones ya que hablan del amor humano, no porque sean demoníacas, sino porque estamos ya deslizándonos a un enfriamiento de la fe y la confianza en Dios para ponerla en otras cosas. Eso es peligroso, hermanos. Sí, así que el amor de muchos se habrá de enfriar. Cuidado con esto. Perseveremos, hermanos. Bien, hermanos, yo recomendaría, hablando no solamente de creer en el Señor y tener fe que tiene el control, recomendaría que cada día nosotros, cuando nos levantemos, enfrentemos, hermanos, como cristianos espirituales, el espíritu de miedo. Así, por nombre. Enfrentemos al espíritu de miedo. Háblele por su nombre. Dígale, espíritu de miedo, el Señor te reprenda. Vete de mi casa, vete de mi familia, de mi mente, de mi espíritu, de mi alma. Necesitamos ser cristianos
que estemos tomando la iniciativa. No podemos salir simplemente como las tortugas a ponernos el caparazón y a escondernos de la adversidad. Vamos a enfrentar la adversidad incluso antes de que se presente. Todas las batallas que han tenido éxito a lo largo de la historia de las guerras, y hablando de guerras por cierto, han sido en el 99% de los casos cuando un ejército se adelanta al otro y le gana, le gana la primera mano, dicen por ahí. Dice otro dicho que el que golpea primero golpea dos veces. Y usted ve la historia de muchas de las guerras. Yo soy un amante de la historia y me gusta mucho ver historias de las batallas de muchas de las guerras. Y en la mayor parte de las guerras, ejércitos bien débiles, ejércitos bajo circunstancias muy desfavorables, al tomar la iniciativa, siempre lograron la victoria sobre ejércitos numerosísimos. Hay muchísimos ejemplos. Haga usted lo mismo. En la mañana levántese, ore por su familia. Pida al Señor Jesucristo que reprenda espíritu de miedo en el nombre de Jesús. Recétenle en la cara al diablo textos de la Biblia. Acuérdese, Mateo 4, el Señor Jesucristo enfrentó la tentación y al mismo diablo con la Biblia en sus labios. Cuando el diablo lo tentó por el pan, le dio un texto en la cara. Cuando el diablo lo tentó para que se arrojara al templo, para que agarrara fama, le dio otro texto en la Biblia. Y así Jesús derrotó al diablo con la palabra de Dios. Usted no puede ser la excepción, tampoco yo. Levantémonos en victoria entonces para cerrar este ciclo de la perseverancia con la fe y la confianza en Cristo, luchando a favor también de nuestras vidas y podamos perseverar. Segundo lugar, hermanos, también vamos a desarrollaremos discernimiento espiritual. Yo he enseñado por años acerca de la renovación del hombre interior. He dicho que la angustia por lo material y el pecado oculto, el que no se confiesa y el que se practica de manera así pues oculta, valga la redundancia, conducen al endurecimiento del corazón de la persona, es decir, conducen a la pérdida del discernimiento espiritual del creyente. La Biblia dice en San Lucas 21, 34 y 35 algo muy interesante, bien enfocado en estos tiempos. Dice, mirad también, Lucas 21, 34 y 35, mirad también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Ojo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y Hebreos 3:13 agrega, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Vea usted, el pecado te engaña, te endurece. Y luego también el que tú y yo nos carguemos de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones por los afanes, o de las preocupaciones por esta vida, de los afanes de esta vida. La palabra afanes viene del griego merimnea, que tiene que ver con preocupación. Tiene que ver con, merimnea es seccionar en partes tu pensamiento para ocuparte en todos de uno a la vez, es decir, de uno en uno y a la vez en todos. Esa es la raíz de la preocupación, estar ocupado en todo o preocupado en todo. Jesús habla de esto de manera especial en Mateo capítulo 6, les recomiendo que lo lean. Pero básicamente el afán, la ansiedad por lo material, Jesús da a entender que esto es lo que hace la gente del mundo. Y Lucas vuelve a decir también, Jesús dice que si nos llenamos del afán de lo material, de la angustia por lo material, vamos a ser engañados, vamos a perder el discernimiento espiritual. Ahora también dice acerca de la glotonería y de la embriaguez. Y aquí la embriaguez quizás no sea tanto la borrachera, sino tiene que ver con la ebriedad, con la falta de sobriedad. Vaya, el que se embriaga pierde los sentidos. Muchos de nosotros perdemos los sentidos viendo tantas cosas, hermanos, ahí que tenemos a mano para divertirnos, para estudiar, para ver, para comentar, para etc. Y luego pues también el hecho de que estemos encerraditos, a veces el estar comiendo demasiado todo el día, picando aquí, agarrando allá. Yo creo que estos tiempos se prestan para esto, ¿verdad? Incluso digo esto con todo respeto, porque yo sé que no en todos esto es así.
La despensa ahora se ha convertido en muchos de los casos en una moda, ¿no? Ahora hasta Fox, ¿verdad? Ahí por un canal de noticias, a manera de ironía, se presentó allá con Don Fox y le llevó una despensa porque publicó que no tenía ni para comer. Pero bueno, ya la despensa es una moda. Se dan despensas y la gente corre a las despensas aunque no la necesite, ¿verdad? Sé que hay quien la necesita, pero hay gente que nada más por moda o porque se les dé. Y esto, hermanos, pues ahora puede darnos un ambiente de tener más de lo que necesitamos, de comer de más, de perder los sentidos en el internet, en las redes sociales, y de estar preocupado por lo material. Si mañana habrá trabajo, si pagaré mi deuda, si no la pagaré, etcétera, etcétera. Y si a esto le agregamos el pecado, ya metidos en las redes ahí, haciendo algo que no es debido, tenemos la fórmula correcta para que se pierda, hermanos, el discernimiento espiritual. Así que es importante que usted y yo pues tengamos cuidado con todo esto. Ahora, este desarrollo del discernimiento va a ser importante, hermanos, porque la Biblia nos habla, Jesús nos dice aquí en Lucas también, vamos a leer ahí, vemos primero en Mateo 24, dice del versículo 22, el 23, Mateo 24, 23, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí también se juntarán las águilas. Cuando la Biblia dice que Jesús advierte que no crean cuando digan estén en los aposentos, se refiere a que en los tiempos finales el pueblo de Israel va a estar a la expectativa de la venida del Mesías que ellos esperan. Los aposentos se refiere a los aposentos del templo que se va a construir o que está construyéndose ya según datos muy confiables en Jerusalén. Así que, pues bueno, es parte de todo esto. Nosotros debemos desarrollar entonces ese discernimiento espiritual para que el enemigo no nos engañe, para que el enemigo no nos tome desprevenidos. Yo he visto, ¿verdad?, cómo han surgido pues en estos días muchos maestros de la Biblia que no conocía que fueran maestros. Han surgido profetas que tampoco conocía que eran profetas. Han surgido apóstoles también hablando de que ellos dijeron, que ellos profetizaron, que ellos dijeron que esto vendría. Yo la verdad, hermano, soy escéptico en muchas cosas que veo. Yo he publicado 2 videos o uno de los únicos 2 que yo he visto que han dicho que esto se cumplió. Uno de ellos, bueno, son 3. Uno de ellos, David Wilkerson, en su libro La Visión. Otro de ellos, un sencillito predicador de esos de campañas allá en los pueblitos, hablando de lo que venía este año. Y otro que antier publiqué en la noche, de un hombre que va caminando en República Dominicana con una cruz de madera cargando, y él dice lo que iba a ocurrir este año. También el hermano Zabalza nos dijo cuando vino el año pasado que algo vendría muy fuerte sobre la humanidad, sobre México sobre todo. Así que estoy seguro que hay alguien que tuvo la razón y que tuvo la palabra en las manos y la dijo. Pero ahora se han levantado muchos a decir, miren así, acá, y está pasando esto y lo otro y aquello. Yo respeto a mis compañeros que dicen estas cosas, que tengan esos dones. Hay uno, por ejemplo, que pues, respeto mucho, el obispo Beni de acá del norte de Nogales, que es un hombre muy centrado y habla de cosas muy interesantes en sus mensajes. Harían bien en escucharle. Pero también encuentro otros que ya están así como, se ponen así en las transmisiones, como que están recibiendo la revelación. Anoche cuando estaba orando y la revelación, y nunca dicen nada de la revelación, nomás están especulando cosas. Así que tengamos cuidado. Para esto se necesita entonces que nos abstengamos de pecar
y que nos abstengamos de entretenernos demasiado, de divagar en las cosas materiales, para que nuestro discernimiento se mantenga fresco, para que nuestro hombre espiritual pueda entender los tiempos y no caigamos en este engaño. Lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Amén, hermanos. Muy bien. Por último, mantengámonos erguidos. Es decir, velemos y prediquemos la palabra de Dios. La frase que usé en esta reflexión, que ya titulé, por supuesto, ya dije hace rato el título, Más fe y menos pánico, la tomé pues allí de Lucas 21, 28, pero el ejemplo que dice ahí, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, tiene que ver con la costumbre en los tiempos de la esclavitud. Ya lo he dicho en alguna ocasión. Cuando se vendían esclavos en el mercado de los esclavos, el comprador de los esclavos, o el que los tenía, el vendedor, les decía a los esclavos, a las mercancías humanas, con el látigo en la mano: a ver, levántense, erguíos, levanten su cabeza, porque el comprador está cerca, ya viene el comprador. Y entonces los esclavos sabían que si tú te presentabas erguido, con la frente en alto, la cabeza en alto, haciendo así la pose todo musculado, enseñando los bíceps y los tríceps, pues entonces el comprador decía: wow, este esclavo está fuertísimo. Wow, mira el porte de esta esclava. Wow, mira este jovencito. Wow. Entonces ellos compraban al esclavo, a la esclava que levantaba la cabeza, que se veía erguido, decía: está sano, está fuerte, me lo llevo, ¿cuánto? Y se vendía más caro. Entonces el vendedor de esclavos azuzaba con el látigo en la mano para que se irguieran los esclavos y fueran vendidos a su comprador a mejor precio. Y el esclavo decía: bueno, yo me pongo bien porque voy a ir con uno que tenga dinero, que me dé y me sostenga. Hermanos, yo creo que el Señor no tiene en su mano un látigo, tiene su palabra para decirnos: y érguete, hijo mío, levanta la cabeza, porque tu comprador, el Dios de la gloria, el que creó los cielos y la tierra, ahora ha llegado el tiempo profético de su venida. Pero ocupa que te levantes, que te yergas, que levantes tu cabeza. Menos pánico y más fe, más confianza, para cuando venga diga: este es mi hijo, mira qué bien se ve, fuerte. Este está bien sano, mira mi hija, qué hermosa se ve, me lo llevo, cueste lo que cueste. Esa es la esencia de esto, hermanos. No más miedo, pero sí precaución. No pánico, pero sí fe y valentía. No irnos al extremo de andar viendo demonios por donde quiera y ponerle anticristo hasta el vecino, ¿verdad? Ahí va el anticristo, y el presidente y el gobernador, hasta Obrador es el anticristo para muchos ya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dejemos la política en paz. Gloria al nombre del Señor. Erguíos, levantad vuestra cabeza, esclavos del Señor, porque la redención eterna completa ya está cerca. Hay que velar. ¿Cómo es que nos erguimos? Pues velando, hermanos. Mateo 24, 36 en delante dice algo muy importante: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 36 en delante, sino mi Padre, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ojo, para los profetas que dicen que tal año, tal día, Jesús dice claramente aquí, 3 veces lo menciona: no sabemos la hora. El discernimiento espiritual de los maestros, de los profetas, de los apóstoles, de los pastores, no llega más allá de saber algunos de las señales que nos dan las pistas finales de todo esto, pero el día y la hora nadie lo sabe, para que no nos aventuremos a decir estas cosas. Pero sí es cierto
que Jesús dice, pero miren, no sabemos la hora, pero sean listos. Y dice, porque los días de la venida del Señor, o de mi venida, se parecerán a los días de Noé. Vaya usted allá al capítulo 5, 6, 7 de Génesis y vea usted la parte que corresponde al diluvio y estudie cómo la gente vivía en los tiempos de Noé, para que se dé cuenta de que la gente vive hoy igual. ¿Cómo? Pues comiendo, bebiendo, o sea, disfrutando lo material, casándose, dándose en casamiento, o sea, disfrutando también de la vida humana, los placeres humanos, disfrutando de todo aquello que compete a una vida descuidada espiritualmente, pero enfocada en lo material. Dice que vivían sin tomar en cuenta a Dios, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, esta situación, ver esta señal, ver estas evidencias de la venida de Cristo, nos da la oportunidad de conocer las cosas que están ocurriendo, por supuesto, y nos da pie para predicar la palabra de Dios también. Para no caer en las cosas que ellos practican, vivir sobriamente, comiendo, bebiendo, durmiendo, aprovechando el tiempo de manera apropiada, como Pablo dice, y también nos da pie a usar la palabra de Dios para regañar, ¿por qué no? Para hablar del amor de Cristo, para poner pues a la gente bajo la lupa de Dios y que Dios también pues bendiga sus vidas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Así que la forma de estar preparado, la forma de que venga nuestro comprador, nuestro redentor eterno y nos lleve es mantenernos erguidos. Estar erguidos, velando y predicando la palabra de Dios es básico, porque mire, dice la Biblia en Mateo, que será predicado, hace rato lo leímos, y será predicado, el versículo 14, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que a pesar de que estemos en dificultad y tribulaciones, Jesús nos vio metidos en el problema. Jesús dijo, estarán metidos en un problema, pero también dijo, serán tan fieles que mi evangelio será predicado a pesar de eso a todas las naciones, para testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Ojo, para testimonio a las naciones. Mucha gente no va a convertirse, pero será un testimonio de que se les habló de Cristo. No es que toda la gente se convierta, es que la gente oiga el mensaje de la palabra de Dios. Es parte importante, pues, entonces de velar, hermanos, y estar preparados, erguidos para la presencia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, voy a concluir en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Mateo 24, 45, para que le dé el alimento a su tiempo. 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y adelante dice, de cierto le pondrá sobre toda su casa, todos sus bienes. Hermanos, vuelvo a hablar acerca de esto. Más fe, más confianza, más valor y menos pánico. De repente por ahí miembros de la iglesia me preguntan acerca de, hermano, esta publicación, hermano, aquella publicación, hermano, se dijo esto, el orden mundial, la marca de la bestia. Y yo pues les digo, hermanos, hay que tener cuidado. El pánico no es normal en un creyente. La preocupación sí, pero el pánico no. Así que no caigamos en estas cosas. Repito, hay hombres de Dios, mujeres de Dios que tienen mucha gracia para enseñar. Óiganlos, ya mencioné quiénes pueden hacer. Si usted va a escuchar a alguien, puede preguntarme a mí con confianza para que le dé mi humilde opinión y podamos sacar adelante también esta circunstancia. Bien, concluiré dando un resumen de las 3 o 4 cosas que tenemos que hacer. Ante esto, resiliencia espiritual, levantarnos, mantenernos firmes, confiando. Después, desempolvemos o mantengamos nuestra capacidad de discernir el mundo espiritual para no ser engañados. Asimismo, estemos erguidos, velando y predicando la palabra de Dios. Déjeme decirle que no hay remedio más maravilloso, no hay medicina más sabrosa que hablar de Cristo a otros. Aún yo, que tengo ya 37 años de cristiano bautizado, aún me gusta hablar del evangelio. De hecho,
estoy hablando del Evangelio a dos personas simpatizantes del Evangelio. Todos los días a través de mensajitos somos amigos, lo estamos platicando, les hablo de cómo hacer las cosas de Dios, de cómo entregarse a Cristo, y esto me da a mí un descanso y un pan espiritual. No deje usted de hacerlo también, hermano, porque es parte de nuestro estar erguidos, preparados para la segunda venida de Cristo. Sé que Cristo viene, sé que está a las puertas de su venida. Ante esto, más fe, hermanos, más valor, más confianza y menos pánico. Gloria a Dios. Les invito a orar en esta hora. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a reprender juntos, o como usted le quiere llamar. Hay quien no está de acuerdo en que dice que uno puede reprender, que solo Dios. Bueno, vamos a pedir que Dios reprenda para que no escandalice usted. En el nombre de Jesús, amado Dios, en esta hora, en tu nombre reprende, Señor, todo espíritu de temor que esté haya apoderado, Señor Jesucristo, de las mentes y los corazones de los cristianos. Echa fuera todo temor, toda angustia, Señor, de nuestros corazones, toda preocupación también, asimismo, por lo material. Amado Dios, te rogamos que nuestra fe, nuestra certeza, nuestra confianza, nuestro valor nos haga más resilientes para que podamos dar testimonio, para que podamos, Señor, también estar atentos a los movimientos espirituales en este mundo. Danos discernimiento espiritual para que podamos entender cuál es la luz en medio de las tinieblas y no caer en engaños. Amado Dios, permítenos estar velando día y noche, preparándonos para tu segunda venida, para tu regreso, Señor Jesucristo, en la gloria. Danos fuerzas, valor suficiente para que esta crisis no nos destruya espiritualmente. Padre, sé que ahora muchos, su amor se está enfriando. Sé que ahora muchos ya, Señor Jesús, pues están oyendo música que no conviene. Otros ya están volviéndose a usar ropas antiguas, Señor Jesús, formas de vestir que ya no tenían cuando llegaron a la iglesia. Señor, están frecuentando amigos también ya, Señor Jesucristo, en internet, que ya no son amistades sanas, que están llevándolos, Señor Jesucristo, hacia otras cosas que no son buenas. Amado, ayúdanos que nuestro amor no se enfríe, sino que antes perseveremos para que tú te agrades de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. También asimismo en esta hora, Señor, en tu nombre, reprende toda enfermedad del cuerpo de mis hermanos, todo espíritu de enfermedad. Te pedimos en esta hora, Señor Jesucristo, por la salud de nuestra hermana Mari, Señor, de Atlajomulco. Su hermana está enferma, internada. Restaura, Señor, su salud en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos también por la salud, Señor Jesucristo, del suero de amigo Richard allá en Italia, Michoacán. También hazlo libre, Señor Jesucristo, de ese problema que tiene de enfermedad. Te rogamos, Señor Jesucristo, que te levantes a favor de los enfermos y los sanes completamente en el nombre de Jesús. Toda maldición económica, échala fuera también, Señor. Que el pan no falte en nuestra casa, Señor, también. A ese cónyuge peleonero, Señor Jesucristo, que está provocando problemas en casa, Señor, ponlo en su lugar. Dale una arrimada de tierra, Señor, para que aprenda a no poner en crisis a sus hijos y a su esposa, o a su esposo y a sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en esta hora, amado Rey. Amén. Hermanos, solamente los anuncios finales. Agradezco su atención. Estamos pues todos los días enviándoles la reflexión diaria y también algunos saludos de los ministros. Sigamos atentos a avisos nuevos en cuanto a la próxima reapertura de los asuntos de las iglesias. Aún no tenemos anuncios oficiales. Sigamos esperando, sigamos teniendo paciencia, hermanos, en el nombre de Cristo. Es un placer saludarles. Dios los llene de su gracia a todos. Estamos despedidos. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesús.